prepárese para el último kilómetro. Va a ser la segunda victoria para el Cofidis. Ya había ganado Víctor Lafay. Segunda victoria para el Cofidis, segunda victoria para España, con uno que va a entrar en el último kilómetro. Ya está entrando en zona de vallado. Prepárate, Orlando, prepara la garganta. ¿Quién va a llegar? Este hombre va a ser el ganador de la etapa. Se va a llevar la 12, Yonis Aguirre. Señoras y señores, sin embargo, hay aceleramiento de los que persiguen Mathieu Bourgadoux, Mateo Itíes, pero no le va a alcanzar. Ya tiene, inclusive va a conectar, va a entrar Yonis Aguirre en el último kilómetro, 3 horas 50:23, último kilómetro para Yonis Aguirre. Sí, señor, entra Yonis Aguirre Insuasti al último kilómetro. Ya están los últimos 700 metros para Yonis Aguirre. Una etapa increíble. Esta es la etapa 12 del Tour de Francia. No lo puede creer, le quedan 700 metros, 600 ahora. Ya sabe que es el ganador, señores. Ya sabe que va a lograr la victoria. Mira hacia atrás y sabe que nadie viene por ahí. Es increíble la felicidad de Yonis Aguirre, este español que va a sumar la segunda victoria para el equipo, pero también la primera para él en esta temporada y en este Tour de Francia. Muy bien, 400 metros le quedan ahí, está girando ya el pedalista. Sí, señores, les hizo la jugada. Una etapa increíble de mucha intensidad de principio a fin. Cómo se vivió esta etapa 12 y Yonis Aguirre lo va a celebrar el Cofidis, va a levantar la mano, señores, va a celebrar el pedalista español. Otra etapa para España, levanta los brazos al cielo, le da gracias al Supremo por haberle dado las fuerzas para lograr esta importante victoria en esta edición del Tour de Francia. Gracias, Diosito lindo, por permitir hacer lo que nos gusta, lo que nos apasiona, como a este pedalista que celebra aquí. Yonis Aguirre Insuasti de España para el mundo, gana la etapa, 3 horas 51:42. A ver, por el segundo y por el tercer lugar ya las migajas se las van a quedar Mateo y Mathieu por el segundo y tercer lugar. Se miran unos a otros, ya para qué, señores, y ya la victoria se llevó el señor Yonis Aguirre. La primera oportunidad se la llevó Yonis Aguirre. Me va a contar en cualquier momento si ya salió el hombre combativo de la jornada, si es Matteo Jorgensen, puede ser también, y el señor Yonis Aguirre como ganador de etapa. Vamos a ver, ya van a pasar últimos metros ahí para disputar el segundo y tercer lugar. O que viene ya Thibaut Benoit, que va a ser el cuarto, aunque está mirándolo, se haga zapado, pero no le va a alcanzar para ser tercero, va a ser cuarto. Entonces Thibaut Benoit, que no pudieron con este pedalista, con Yonis Aguirre, que se lleva la victoria. Atento que ataca Mathieu Bourgadoux, el francés se va a llevar el segundo lugar. Matteo Jorgensen sin esforzarse mucho. Por el otro costado aquí el Teatel cabeza a cabeza, se la lleva el francés el segundo, tercero para el norteamericano y cuarto para el belga Thibaut Benoit del Jumbo Visma. Ya viene el quinto, que va a ser ahí Tobias Johansen. El sexto, a ver, va a ser justamente el pedalista Thibaut Pinot, y séptimo entra el otro francés Guillaume Martin del Cofidis, que va contento a celebrar. Vienen los demás para completar el podio en el del Israel Premier Tech. Dylan Teus a pasar y Rubén Guerreiro, así están pasando. Vamos a ver en qué momento llega Matthew Van Der Poel, si alcanza a llegar por delante del pelotón, pero lo celebra rabiar la gente del Cofidis. La victoria de Yonis Aguirre Insuasti en esta, la etapa 12, lo están recibiendo, el abrazo, Dios mío, ahí lo celebran ahí, justamente en esta llegada, y se lanza a llorar el hombre. No lo puede creer esta victoria. Qué guerrero este pedalista, cómo luchó contra todos los que venían ahí en esta escapada. Logró estar en la fuga del día y logró batallar con estos guerreros, y solito y solo se fue y ganó la etapa. Increíble. El pelotón todavía le queda unos 2 minutos para llegar. Están ahí perdiendo 2:09. Seguro el único beneficiado podría ser Thibaut Pinot, ¿no? Thibaut Pinot le sirven esos minuticos que se demoren ahí, porque ya pasó Thibaut Pinot y puede llegar a perder solamente 7 minutos. Va a descontar unos 2:30, 2:40 Thibaut Pinot. Don Milton Elías Infante en Líder Deporte en Bahía Linda Radio, en el Team Pedaleando, cómo terminó la etapa, aunque ojo que viene aquí el remate por la etapa para los hombres de la general, que no pasó nada, ¿no? Con ellos no pasó nada. No pasó nada, pero las fuerzas sí. Pello Bilbao viene encabezando. Viene Pello Bilbao, otro español que ya ganó etapa. Entonces Yonis Aguirre, 3 horas 51:42, a 58 segundos Mathieu Bourgadoux y Matteo Jorgensen, a 1:06 Thibaut Benoit, a 1:11 Tobias Johansen, a 1:13 Thibaut Pinot,
a 1.13 Gilán Martán, a 1.27 Dylan Teo y Rubén Guerreiro y a 3.02 Víctor Campenaer. Ese es el grupo de los 10. Todavía apenas se están entrando en zona de vallado el grupo del líder. Ojo, entonces, a ver, en Thibaut Pinot arribó a 1.13, es decir, que ya va sacando 2 minutos. 2 minutos en este momento. Le van descontando en la general el señor Thibaut Pinot. Es lo que va descontando Thibaut Pinot, que es el único beneficiado en la general de esta etapa, ¿no? Es decir, en buenos puestos en los que están buscando opciones. 2.30, 2.40 lo que puede descontar de la clasificación general el señor Thibaut Pinot. Viene ahí por un costado, es el hombre del líder Trek Segafredo, justamente Matías Esquelmose, el que viene a embalar con el pelotón, bien ubicado Jonas Vingegaard, también Tadej Pogačar, bien ubicados ahí, siguiendo la estela. De hecho, Tadej Pogačar está por delante de Jonas Vingegaard. El que va a encabezar el trabajo del pelotón a 4 minutos del ganador va a ser Matías Esquelmose. Matías Esquelmose pasa Mads Pedersen también. Mads Pedersen que estuvo en la fuga. Mads Pedersen, a ver, Mads Pedersen. El embalaje del pelotón, Mads Pedersen no. Gana el Lotto al final, creo que no, el Movistar, ¿no? Ahí diferentes hombres. Es que Matías Esquelmose le estaba ayudando a Mads Pedersen, pero no pudo. Mads Pedersen por estar en la fuga desgastó toda su fuerza y no le alcanzó para encabezar ese trabajo en el pelotón, ¿no? Ya terminó la etapa. Creo que Mathieu Van Der Poel todavía no ha llegado, ¿no? No ha terminado Mathieu. Ahí viene Mathieu Van Der Poel. Ahí está llegando. Completamente descolgado, desconectado. El hombre que tuviéramos por muchos kilómetros, creo que hasta faltando 30 kilómetros estaba con opción de etapa, ¿no? Y está... Thibaut perdía, Orlando, antes de entrar a la etapa 9.36. Perdía. Y si quedara 7 minutos, si quedara era 7... 6.45, era 6.45, o sea, estaba 2.15 y 36, 2.51. ¿Qué? 2.51 del top 10, estaba Thibaut Pinot. Sí, lo que se sabe es que entraría ahí así a la 9ª posición, quitándole o empatando ahí con David Gaudu, seguramente, ¿no? Siendo 10º o el 9º en la general, ya lo iremos a confirmar, pero es el único ganador de los... El beneficiado de la general, ¿no? Sí, señor. El beneficiado de la general. Le tengo aquí ya datico, entonces ya van llegando pedalistas. Repetimos entonces, Ion Izaguirre Insausti, del Cofidis, 3 horas 51:42. Matías Bourgadeau perdió 58, con el mismo tiempo entró tercero Mateo Jorgensen, cuarto fue Thia Benoit, que pierde 1:06. El quinto, Tobias Johansen, que perdió 1:11. El sexto, Thibaut Pinot, 1:13. Con el mismo tiempo, Gilán Martán, 1:27 para Dylan Teo y Almeida. Y aquí el combativo se lo dieron a Mathieu Van Der Poel. El combativo se lo dieron a Mathieu Van Der Poel. 10º, Víctor Campenaer, que pierde 3:02. Luego Maxim Van Gils del Lotto, 4:14. Tadej Pogačar, 12 con 4:14. Clement Berté, 13 con el mismo tiempo. Con 4:14 entraron desde Máximo Van Gils hacia ver un colectivo, entró a 4:14 hasta Gorsa Izaguirre Insausti, que entró 48. Con ellos entraron a 4:48, entre ellos Daniel Felipe Martínez, que fue puesto 41 en la etapa, y que es Egan Bernal, que fue puesto 21 a 4:14, 21 en la etapa. Entonces el mejor de los nuestros fue Egan Bernal en la etapa, mi estimado Orlando Ortiz. Combativo Mathieu Van Der Poel, mejor joven de la etapa Mathieu Bourgadeau, y el ganador de la etapa Ion Izaguirre. Eso es entonces en lo que tiene que ver con la clasificación de la etapa. La general pues no tiene cambios en el cajón principal. Jonas Vingegaard, a 17 segundos Tadej Pogačar, a 2:40 Jan Hindley, Rodríguez Cano a 4:22, Pello Bilbao quinto a 4:34, Adam Yates sexto a 4:39, séptimo Simon Yates a 4:44, Thomas Pico octavo a 5:26, David Gaudu noveno a 6:01, y como se lo anticipé, le ganó la casilla Thibaut Pinot al 10º de la clasificación general, que era Sepp Kuss. En este momento Sepp Kuss es 6:45, le ganó por 12 segundos.
12 segundos Thibaut Pinot, la casilla a Seth Cook, que es puesto 11 ahora en la clasificación general individual, donde el mejor sigue siendo de lo nuestro Egan Bernal, puesto 28 a 36.58, mi estimado Orlando Ortiz. Qué bueno, entonces así termina una batalla épica la de hoy, pero que no tiene un resultado seguramente para algunos que se esperaba mejor, no más notoria en la clasificación general individual, que alguna pelea entre Tadeo y Jonas Vingegaard, pero ahí no hay que dejar, y seguramente ya lo estaremos analizando en Pedaleando a Diario, no hay que dejar de lado el trabajo y el desgaste que tuvieron todos en la etapa. Don Milton, ¿qué nos tiene la etapa de mañana para ir obviamente despidiéndolo usted para integrarnos ya a Pedaleando a Diario? Bueno, esta etapa de mañana, que es el viaje 13, trae el Gran Colombier, para empezar por ahí. Empiezo por el final, porque mañana hay alta montaña, como ustedes lo están viendo ahí en la gráfica. ¿Tiene la voz del ganador? Sí, señor, aquí está. Hemos ido muy bien, Guillaume y yo, todo el día, y bueno, el último puerto... Johnny Seguirre, cortesía de Disney y de Speed. Han quedado lejos, pero bueno, he podido aguantar la diferencia y bueno, hacerme con la victoria, ¿no? ¿Puedes hablar un poco del final con 20 segundos, 30 segundos, un minuto? ¿Qué pasa en tu cabeza? Bueno, se hace largo, ¿no? Son 30 kilómetros que, bueno, nunca sabes lo que va a pasar, pero la verdad es que confiaba en mis fuerzas y sabía que si hacía una renta suficiente, pues si no tendrían esa visual, ¿no? Esa referencia visual que muchas veces ayuda, pues eso valdría para mi favor y bueno, la verdad es que, como he dicho antes, las fuerzas han acompañado en los últimos kilómetros y la verdad es que han pasado muchas cosas por la cabeza y muy emocionante todo. Y un gran départ en País Vasco, la victoria de Pello Bilbao, ahora de Jon, es un tour vasco. La verdad es que sí, ¿no? Este tour empezó en casa y mira, con 2 victorias de corredores de casa, la verdad es que satisfechos, ¿no? Y bueno, esperemos seguir en esta línea. Y la satisfacción de una segunda victoria de Cofidis también. Sí, la verdad es que está siendo un tour increíble para nosotros, ¿no? Veníamos pues con la intención de ganar una etapa y hacer un top 10 y mira, llevamos 2 victorias, Guillaume también está haciendo un tour increíble y bueno, esperemos seguir en esta línea. Muchas gracias. Gracias. Pues, qué bueno. El ganador de la etapa, Orlando. Sí, señor, qué bien escuchar. Ya analizaremos algo de lo que dijo ahí justamente el ganador Ion Izaguirre, hermanito. No sé si mayor o menor del otro ciclista, que ya estaremos hablando justamente de ese tema del Cofidis. Ahí entrega datos importantes, don Milton Elías. Bueno, entonces le decía que la etapa de mañana, que es la etapa 13, mañana sobre 137.8 kilómetros. Esto tiene un terreno plano hasta el kilómetro 80. Hay un sprint, el Haute-Villon-Plens, de ahí empezamos un ascensito, un descenso, y en el kilómetro 120 arranca el Gran Colombier. Mañana entonces se termina Orlando en Puerto de Fuera de categoría. El Gran Colombier, 17.8 kilómetros de ascensión, a un promedio del 7, pero sabemos perfectamente lo duro que es, porque ya hemos tenido experiencias con ese ascenso al Gran Colombier, mi estimado Orlando Ortiz. Así que usted llega al análisis, yo, permíteme un momentico, cumplo con el último mensaje del Grupo Davon, que nos apoya y nos acompaña en la transmisión del Tour de Francia, agradeciéndole, por supuesto, al Grupo Davon. Un saludo especial al presidente ejecutivo del Grupo Davon, el doctor Manuel William Dávila Bondano, a Juan Carlos Dávila, a toda la gente del Grupo Davon que han confiado este año el servicio publicitario a Vallelinda Radio en las transmisiones deportivas de ciclismo y del Tour. Jingle del Grupo Davon, lo escuchamos, que es Colombia, que es Samario, orgullosamente Samario y presente en 4 continentes. Hacemos parte de la región palmera del norte de Colombia. Santa Marta, capital del Magdalena, es la sede de la primera empresa en recibir el reconocimiento RSPO Next y tener la calificación más alta en el mundo por prácticas agrícolas responsables con el medio ambiente y la sociedad. Esa empresa es Davon, Impulso Económico y de Responsabilidad Social con el Magdalena. Davon, primera empresa certificada a nivel mundial RSPO Next. Bueno, muy bien, mi estimado Orlando Ortiz, lo dejo entonces a usted para el análisis de esta etapa, de lo que viene mañana. Hoy ya hemos corrido en este 13 de julio la etapa 12 del Tour de France.
Muy bien, gracias, don Milton Elías Infante. Estupendo el trabajo que el día de hoy hemos realizado, porque sí, los dos nos ha tocado bien difícil este trabajo, pero aquí lo hemos realizado con todo el cariño y con todo el amor. Feliz el resto del día, don Milton. A ustedes de Líderes Deporte y de Bahía Linda Radio, no se desconecten, porque estamos ya en Pedaleando a Diario para analizar todo lo que pase justamente o lo que pasó en esta competencia y lo que viene el día de mañana en esta buena carrera. Imagínense, esta buena carrera del Tour de Francia. Integro ya a don Daniel Beltrán. Hola Daniel, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Orlando. Muy buenos días a todas las personas que están aquí en este análisis. Muy bien, don Carlos Ortega en Santander. ¿Cómo está, don Carlos, ingeniero? Muy buenos días. Saludos, Orlando. Saludos, Daniel. Y saludos a todos los seguidores del Team Pedaleando. Esta etapa que tuvo acción desde las 5 de la mañana, 5:30, Orlando, desde que inició esa transmisión, fue con movimiento para allá y para acá. Y qué bueno este tipo de ciclismo que incluso ayer escuchaba una crítica por ahí por el tema de las etapas planas. Y yo creo que sí hay cosas que se pueden mejorar porque el fútbol se reinventó. Yo recuerdo que había mucha queja del fútbol defensivo hace un tiempo, y el fútbol, al menos el europeo, tiene un nivel muy alto, todo esto que vemos en el Manchester City, pero el ciclismo va camino a eso, así que vamos por buen camino. Ah, qué bueno, sí señores, y esta etapa, estimados compañeros y amigos de que continúan en el chat, ha sido increíble de principio a fin, ha sido una de las etapas como la primera y la segunda, es que la primera y la segunda, uy Dios mío, nos demostraron que iba a ser un tour bien movido de principio a fin. Yo no sé, Daniel, si al final esto les va a repercutir, hoy por lo menos el final, si alguien llegó en los últimos kilómetros y dice, ah no, qué etapa tan aburridora esta, solamente el ataque de Insuasti y no pasó nada, pero ¿será que hubo trabajo para los líderes? ¿No hubo trabajo si usted llegó aquí en los últimos 10 kilómetros? Para que les cuente a los que llegaron los últimos 10 kilómetros, ¿cómo se vivió? Sobre todo, Daniel, ¿cómo vio esta etapa de principio a fin? Bueno, como hablamos ayer en análisis, Orlando, sabíamos que si habíamos dicho que esta podía ser una batalla entre los de la general y la fuga, y así lo fue. Vimos hombres en la fuga clasicómanos, hombres de general, coequiperos, y fue una etapa que de principio a fin se vivió demasiado rápido. Vimos que incluso cuando daban los promedios de velocidad, 45, 46, la tercera hora 50 kilómetros por hora, que después de todo el desgaste que ya llevamos del Tour es algo altísimo. Incluso en algún punto cuando señalaba la transmisión al grupo que usualmente llamamos de pelotón, había nada más como 6 corredores. Entonces de verdad que una etapa muy muy emocionante, de verdad ha puesto la vara muy alta este Tour, y creo que no se le puede pedir más realmente. Tienen que haber etapa para sprint, y obviamente estas etapas son un poco más calmadas, pero creo que la de hoy no ha decepcionado. Y así ha sido una etapa bien dura. No sé cómo lo vio y qué puede pasar con lo que vimos hoy en los primeros, digamos, 80, sobre todo esos primeros 80 kilómetros o 100 que se vieron, si algo va a repercutir en los otros días, en qué puede haber afectado o si afectó o no a los hombres de la general, Carlos. Sí, yo creo que sí va a afectar a los hombres de la general, no directamente a ellos porque esos señores son como de hierro, pero sí a sus equipos. Fíjense, por ejemplo, que hoy vimos a Daniel Felipe Martínez, que aunque no está en la general, hace parte de un hombre que está peleando el podio, y Daniel Felipe ya ha hecho 2 apariciones muy importantes. Ya en la semana pasada también hubo un día que lo vimos estar con la gente de adelante, hoy lo vi muy activo. Wout van Aert, que desde el kilómetro 0 estuvo dando candela, estuvo haciendo presencia en la parte puntera, fue el ciclista incisivo, incluso en un momento se fue solo adelante, no sabíamos qué pretendía hacer Wout van Aert. Yo supongo que lo que pretendía era invitar a otros ciclistas a que se fueran con él y de esa manera dejar el UAE atrás, que simultáneamente al nombrar a UAE tengo que nombrar el Jumbo, que en un tiempo se vio bastante débil, vi a Vingegaard solo. Entonces la conclusión a la que llego, la postura que veo es que hay mucho desgaste para los equipos. Hoy casi que el UAE estaba con Pogačar completo, exceptuando solamente un ciclista,
pero creo que tratar de estar con Pogacar tanto tiempo en algún momento les va a pasar factura y también se pueden quedar solos. De la misma manera que Vingegaard hoy por momentos estuvo bastante solo. Fortuna para él, pues que Van Aert estaba adelante y la etapa tenía mucho desnivel en el principio, así como nos nombraba aquí el compañero, mucho desnivel al principio con 45 kilómetros, pero después había una partecita plana, entonces eso podría tranquilizar a Vingegaard pensando en la ayuda de Van Aert, donde digamos que los ataques vinieran o trataban de sorprenderlo. Pero sí creo que va a tener mucha incidencia sobre esta seguidilla de etapas que vienen, que ahí sí critico, creo que no deben poner tantas etapas de montaña seguidas. Hubiera sido mejor la plana que hubo el martes, hoy media montaña, o sea, miércoles media montaña, jueves podría ser plana, o turnar estas de montaña, pues tendrían que darle cierta creatividad, pero en el Tour 2021, sobre todo en el de Van der Poel, que fue tan activo, ese fue el secreto, que turnaban montaña con plano, pero de todas maneras el desgaste se está viendo. Sí, se está viendo muy, muy notorio y hoy vimos descolgado y creo que la candela apareció justamente porque se descolgaron algunos del top 10 de la clasificación general sobre el comienzo, Daniel, ¿no? Y eso hizo que se movieran. Los únicos que se mantuvieron ahí siempre, el uno pegado a rueda, yo no sé cómo ver a Tadej Pogacar, ahí les voy a hacer casi dos preguntas en una, a Tadej Pogacar que se pegó, salvo los últimos kilómetros que no lo veía tan pegado, aunque en el último kilómetro ya pasó por delante a Jonas Vingegaard. Estuvo ahí muy atento, él no se complicó, me refiero a Tadej Pogacar, y los demás sí se descolgaron por momentos. Creo que los dos ya tuvieron su mal momento, el mismo Pello, y creo que también David Gaudu también sufrió, Daniel, ¿no? Sí, creo que todos ellos supieron el inicio de una etapa tan frenética. Estos corredores, bueno, creo que no tienen equipos tan fuertes y eso puede haberles afectado. Y por otro lado, me pareció que vi a un Tadej Pogacar muy inteligente. Por momentos me dio la impresión, y creo que es una impresión personal, pero me pareció que estaba corriendo más inteligente Tadej que Jonas. A veces veíamos a Jonas cerrando jugadas al frente, teniendo pues un equipo con el cual defender, un equipo muy fuerte atrás. En cambio, Tadej hoy siempre a rueda de Jonas casi que toda la etapa. Me pareció que hizo un poco menos de desgaste Pogacar hoy que el que hizo Jonas. Usualmente en estas etapas tan frenéticas y tan complicadas, Pogacar suele tener una calma y una mente más fría que sus rivales. Y vamos a ver si mañana tal vez Jonas paga los platos rotos. Esperemos que no. Y que haya una muy buena competencia mañana. Hablamos hace unos días, Carlitos, del trabajo de Ineos Grenadier. Y hoy hay que hacer un análisis específico. Metámonos en el trabajo de Ineos Grenadier porque tiene a dos colombianos. Y tiene ahí la opción de Carlos Rodríguez y tiene a Thomas Pico. Hubo diferentes circunstancias, así como la veleta, para allá y para acá. Hubo cosas buenas en este Ineos Grenadier para mí, pero cosas no tan buenas. Lo bueno, Daniel Felipe sumó unos puntos en montaña, subió 3 puestos en la clasificación de montaña. También que estuvieron ayudando a sus líderes en algunos momentos, pero también si hablamos de los Jays que tuvieron sus dificultades, del mismo David Gaudu, pues creo que ellos también, no sé si fue Thomas el que se descolgó, creo que sí, Carlos fue el que siempre se mantuvo, Carlitos creo que fue el que siempre se mantuvo, pero uno de ellos no estaba. Yo estoy seguro que uno de ellos no estaba en ese grupo en momentos difíciles. No sé si se notaron esa situación de los dos líderes, tanto el británico como el espachón en el Ineos Grenadier, para analizar justamente ese tema, Carlos. Sí, el que parece que se muestra menos es Pitcock, ¿no? Entonces yo creería que de pronto en algún momento se descolgó en alguna de las montañas y Carlos sí lo vemos mucho más presente. Pero el Pitcock es inmortal, ¿no? Es como Munra. Munra o sea, siempre tenemos dudas de que se quedó Pitcock, y cuando lo vemos puesto octavo en la general, parece que ya compró ese puesto desde el Tour del año pasado. Creo que al final del año pasado se descolgó y perdió algunos puestos más, creo que bajó como hasta el puesto 20, pero se sigue manteniendo en esa lógica de puesto octavo de la general. Y quiero agregar un detalle. Bueno, primero lo que ya habíamos hablado de Daniel Felipe. Me da la impresión de que Daniel Felipe tiene asignada la media montaña. No sé si ustedes coinciden con esa suposición, de que a Daniel Felipe le tienen asignada la media montaña.
Egan también lo vi un poco participativo. Y la mención que quiero hacer es la de Jonathan Castroviejo, este medallista olímpico de contrarreloj, puesto 19 en la general. Me parece una sorpresa. Siempre Castroviejo le tengo mucho aprecio, aunque pues la verdad traté de saludarlo en Medellín y pues no me saludó. Pero lo aprecio por su calidad ciclística y porque este ciclista estuvo en todos los títulos colombianos después del año 2014. Estuvo con Nairo en el Giro de Italia, estuvo con Nairo en la Vuelta a España y estuvo con Egan en el Tour de Francia. Entonces, como una cábala para los colombianos, pero realmente es que la cábala es el rendimiento de este ciclista. Imagínense, puesto 19 de la general con toda la leña que ha habido. Está en el mismo puesto 18 Ben O'Connor, que hoy sufrió de lo lindo. Entonces, tener ese contrarrelojero con ese desempeño en media montaña es una prenda de garantía terrible. Daniel, su apreciación también del trabajo de Ineos hoy. Sí, creo que en cuanto a lo de Pidcock, creo que algo que puede explicar un poco ese ir y volver es que es un corredor de clásicas, es un corredor de ciclocross, entonces tiene muy buena capacidad de recuperación y a veces lo vemos perdiendo posiciones y después vuelve. Y en una etapa como la de hoy de media montaña, creo que se le ajustaba bien. Por otro lado, pues me sorprendió un poquito el trabajo al final de Ineos. No sé, tal vez estaba defendiendo la octava y la cuarta posición de Pidcock y de Carlos Rodríguez, pero sí es algo preocupante, no sé, en mi opinión, ver a un equipo que tiene el mayor presupuesto de todo el ciclismo internacional poniendo un bloque a trabajar a defender un octavo y un cuarto lugar, cuando en el pasado hacían eso pues para defender una primera o segunda posición. Entonces creo que eso ha tenido que ver un poco con, digamos, que no contar con líderes tan sólidos, con un relevo generacional, con el accidente de Egan, pero aún así me parece que es algo que no deja pues de dar como, bueno, que me genera algo de impresión en el Ineos. Bien, y hablando de equipos, y ya que colocaba el tema de Ben O'Connor, Carlos, pues yo sí quiero hablar de la G2R Citroën Team. Yo no entiendo a qué jugó hoy. O sea, no vi, porque él fue el que tranquilizó, el equipo de la G2R fue el que tranquilizó todo. Ellos fueron los que trajeron ahí a Rueda en los últimos kilómetros, en los últimos puertos de montaña. Los últimos 3 puertos de montaña los trajeron ahí a Rueda al equipo de Ineos y sobre todo a Jumbo y a Emiratos Árabes. No sé si ustedes tienen alguna apreciación respecto a qué fue lo que hizo el AG2R hoy. ¿Por qué era el afán de trabajar allá atrás? Era por tratar de recuperar los puestos, de ir por Thomas Tortibó Pinot. No, realmente yo no supe explicarme qué era lo que estaba haciendo el AG2R Citroën Team. Carlos. Bueno, yo de la G2R la impresión que tengo es que ellos venían por el podium, pero con toda la certeza, o sea, no como vamos al milagro, vamos a sorprender, no, sino ese puesto es de nosotros, ¿sí? Y venían con Ben O'Connor, que hace 2 años fue cuarto, el año pasado sufrió, pero por caídas, pero Ben O'Connor fue el ciclista que supo estar con el año anterior, ¿no? En el Dauphiné, tanto con Jonas Vingegaard, que en el Dauphiné fungió como gregario de Primo Roglic, y pues siendo gregario dejaba ver la calidad que tenía, y Ben O'Connor fue el único ciclista que les pudo aguantar en la montaña en los embates cuando trataban de irse a los dos, o les aguantaba o llegaba a 20 o 25 segundos. Entonces se esperaba un muy buen año, un buen tour de O'Connor del año anterior, no lo logró, y este año entonces nuevamente precedido de buenos resultados, más su cuarto lugar, venían al sí o sí. Y a esto sumémosle a Félix Gall, que estuvo en la Vuelta a Suiza y fue el mejor escalador. Félix Gall, lo que pasa es que bajó del segundo al noveno puesto en una contrarreloj que hubo, una contrarreloj muy diferente a la que se va a enfrentar en el Tour de Francia, con toda la montaña del Tour. No era descabellado pensar que Félix Gall podía estar también ahí en la pugna. Y entonces voy a esto. En la etapa donde Jonas Vingegaard le aplicó 1,5 minutos a Tadej Pogačar, el equipo que realmente armó el desorden fue la G2R. Puso todos sus ciclistas a tirar, lanzó el ataque Félix Gall y finalmente no lo logró. O sea, estaba configurado como todo el ataque. Entonces creo que tienen equipo,
tienen equipo con el buen trabajo que está haciendo Clement Bernet, pero creo que los capos no responden a esas expectativas y entonces ahí creo que está la dificultad eso pasa en muchos equipos. Por ejemplo, fíjese que el Grupama está teniendo el mismo problema con David Gaudú y ahora sí que lo van a tener peor ahora que Pinot se metió ahí en la general. Entonces el líder no responde a, al equipo que tiene. Entonces creo que por ahí puede estar esa dificultad y esas decisiones que se ven un poco confusas. No sé qué opina Daniel. Sí, hoy personalmente la verdad, bueno, sí, como decía Carlos, ellos venían con dos bazas importantes, sobre todo Ben O'Connor, pero hoy me pareció la verdad, yo sé que para los directores de equipo es a veces difícil, digamos, que leer así en caliente la carrera y sobre todo una etapa tan difícil como la de hoy, pero hoy cuando el AG2R se puso a trabajar, yo no sé la verdad ya que estaba haciendo. Yo creo que era tiempo televisivo que se puso ahí porque ya se habían ido los hombres del frente. No creo que estén defendiendo ahorita una posición 16 y 17, creo que es de Félix Gall y Ben O'Connor. Entonces yo creo que incluso los demás equipos estaban desconcertados porque pusieron el bloque y a mantener ahí la distancia con los hombres de adelante cuando realmente hay una etapa de desgaste de mañana y pues agradece el espectáculo, pero la verdad algo que no tuvo mucho sentido es gastar hombres no sé, para tener tiempo en televisión, supongo. Sí, sería la otra alternativa, porque la verdad no entendería por qué situación nos muestran o se muestra esa posibilidad para este equipo. Y lo trabajó mucho, es que el trabajo fue muy notorio, sí, podría ser, como le estamos diciendo, justamente con esa posibilidad para para los hombres que estaban ahí, sobre todo algo en televisión, mostrar algo, esa posibilidad de mostrarse en ahí. Pero bien, este trabajo del Ineos de Nadiero y del Jumbo Visma y del Emiratos Árabes, ya hemos dicho que se puede cobrar mañana, pero hay que mirar qué es lo que nos puede traer esa etapa de mañana, ¿no? Bueno, antes de irme de la etapa de hoy, ayer escuchaba comentarios ahí en televisión del tema Bon Van Aert. ¿Ustedes cuál es la opinión hoy de Bon Van Aert en este Tour de Francia? Quiero escuchar también la opinión, obviamente, de ustedes. Discúlpeme, Carlitos, me levanta la cámara que estaba viendo de solo su pelo. Eso. Para que estuviera ahí colgado ahí. Muy bien. ¿Cuál es la opinión de Bon Van Aert, un pedalista de la capacidad y la calidad de Bon Van Aert? ¿Está trabajando para él, para el equipo? ¿Qué ha hecho hoy en particular y los otros días? Daniel, ¿usted qué cree? ¿Que está trabajando para él, para su equipo? Un equipo que, a propósito, con las declaraciones que escuchamos aquí en vivo del Cofidis, 2 etapas ya lleva el Cofidis y todavía el Jumbo nada, ¿no? Eso también hay que anotar esa situación, Daniel. Sí, yo creo que Wout van Aert claramente si estaba en otro equipo como lo está Mathieu Van Der Poel, en un equipo un poco más modesto, pero creo que tendría muchas más etapas porque es un hombre para ganar en casi todos los terrenos. Y el mismo Tom Dumoulin, que fue un hombre del Jumbo Visma, que se retiró, creo que si no estoy mal, el año pasado, decía que no entendía a veces lo que hacía el Jumbo Visma con Wout van Aert, porque a veces vemos que es un desgaste excesivo de energía que uno dice, bueno, pues aquí qué hay que hacer. Claramente creo que hay algo que tenemos que tener en cuenta y es que analizar ya cuando ha pasado la carrera es un poco más fácil, pero si les hubiera salido bien una jugada, no sé, el día en el que se vio flaqueando a Pogačar, al otro día no me acuerdo ese puerto largo, ¿cuál fue? El Tourmalet. Si ese día Jonas logra soltar en el Tourmalet a Tadej Pogačar y Wout van Aert lleva en ese descenso y en esa transición a Jonas, pues hubiéramos dicho que es una táctica brillante, pero no les ha salido y creo que hay que tener en cuenta también eso, que no les ha salido a pesar de haber tenido creo que buenas ideas y pues bueno, sabemos que el Jumbo es uno de los equipos que me parece, mejor saben leer una carrera, que están en esta ocasión no les ha salido tan bien, pero pues por ahora han estado ahí al frente y no han cometido errores garrafales. Sí, Carlos también, su apreciación de Bon Van Aert. Bueno, la primera es las palabras del propio Wout van Aert, que está al servicio del equipo, ¿sí?
y estas palabras toca mirarlas con lupa porque hay muchos ciclistas que solo lo dicen, pero poco lo hacen. Pero yo veo que Wout van Aert sí realmente está con un compromiso tremendo con el equipo. No sé en qué medida lo haya condicionado el programa que transmitió Netflix, donde de alguna manera hacían parecer, o a mí no me parece que hacían parecer, sino que era realmente lo que se veía, que Wout van Aert, pues de alguna manera buscaba también sus intereses personales y a Jonas Vingegaard no, como que no le gustaba esto mucho. Bueno, pero pues lo que sí creo es que está al servicio del equipo, ¿sí? Y creo que ya sus propias oportunidades le toca buscárselas, o sea, buscárselas es las que le aparezcan. Por ejemplo, si hoy se hubiera ido y la etapa se hubiera ido calmada entre los de la general y él tuvo la oportunidad de ganar la etapa, perfecto. Pero de otra manera tiene que dar prioridad a ganar el título. Bueno, otra cosa que he escuchado, ¿sí?, es que no está en su mejor forma. Y creo que los que lo afirman tienen algo de razón porque los embalajes Wout van Aert tenían un alto porcentaje de victoria. Puede ser que Wout van Aert no está pasando por su mejor momento y de otra manera también Jasper Phillips está en una forma pletórica. Creo que ese apodo de desastres se lo tienen que borrar porque ese rendimiento de este año es un rendimiento excepcional. Pero Van Aert, ayer, por ejemplo, creo se descolgó, iba el Jumbo Visma en el embalaje con sus 3 ciclistas, incluso Vingegaard siguió en la punta y Wout van Aert perdió unos metros. Entonces, Recuerde, Carlitos, que ayer hubo ahí pues, empujones entre ellos, ¿no? Hubo empujones entre Jasper, el mismo Von Van Aert y el pedalista, ¿cuál era? El de Bahrein, ¿no? El de Bahrein, Phil Bauhaus, que fue el más notorio. Así que por eso fue que al final desistió del embalaje otra vez, igual que en la primera etapa. Sí, correcto, la vez de la línea, ¿no? De la línea que estaba demarcada y que daba un poquito de despiste, y eso debemos valorárselo a Wout van Aert. Bien para él y bien para el ciclismo, pero creo que también el hecho de que Wout van Aert haya tomado esas decisiones de frenar, de dar un paso al costado para evitar el problema, no significa entonces que el Tour siga permitiendo que otros ciclistas que sean más ofensivos, más decididos, que le gusten las escenas un poco más peligrosas, vayan a relegar a un ciclista que quizás por tener cuidado, por la deportividad, salga perjudicado. Pero sí, gracias por ese apunte, Orlando. Y bueno, pero sí veo a Wout van Aert subiendo muy bien. Siempre ha subido muy bien, pero en este momento está en el puesto 27 de la general. Entonces, vuelvo a citar el caso de Castroviejo. Entonces, creo que está subiendo mucho y está aportando mucho en montaña. Eso también lo hace perder un poco de potencia, ganar en la relación vatio-kilo. Y le tengo un dato, Orlando, de que estuvimos hablando de la relación vatio-kilo, y pues aquí de una vez lo voy a incluir. Tengo datos promedio de Tadej Pogačar y de Jonas Vingegaard. Recuerda que dijimos que Nairo Quintana se movió entre los 6 y los 6.5 vatios kilo. Sí. Cuando apareció Pogačar con sus datos sorprendentes, 6.8, que en una etapa temporalmente marcaron que días 8 vatios kilo. Decíamos, es que, discúlpeme, explíquenos bien para los que de pronto no tenemos tan claro y para la gente algo de lo que estaba hablando, Carlitos. Bueno, bien, bueno, me devuelvo acá. Entonces, Wout van Aert está un poco menos potente, pero digámoslo, más flaquito y más escalador. Cuando usted está un poco con menos masa muscular. Tiene menos peso y menos potencia, pero al pesar menos le permite subir más. Puede que no tenga tanta fuerza, pero al ser delgado sube. Entonces ahí aparece la relación vatio-kilo, que es la relación fuerza-peso. Sí. Entonces vamos a la historia y Nairo Quintana en sus años buenos se movió entre los 6 y los 6.5 vatios kilo, que es una cifra muy buena. Para un escalador. Exacto, similar a las que movía Christopher Froome. ¿Sí? Sí. Cuando apareció Pogačar, entonces se fueron a mirar los vatios kilo de Pogačar, 6.8, ya era una cifra superior, porque los otros llegaban hasta el 6.5 y Pogačar llegaba al 6.8. Decíamos, de razón, este señor está ganando. En
En la etapa en la primera etapa que Pogačar soltó a Vingegaard, han sido 2. En la primera marcó en unos tramos estuvieron por los 8 vatios kilo. Entonces decíamos, si este señor es imbatible con 6.8, ahora imagínense con 8 vatios kilo. Es una cosa tenaz, ¿sí? Y ahorita entonces vamos a hablar así de algunas cifras de las nuestras como para hacerlo entender aquí a todo el grupo de los seguidores que también nos pueden ayudar con esos datos. Pues les decían, bueno, eso es un dato temporal, que en un momento movieron 8 vatios kilo. Miramos promedio, 7.2 vatios kilo, tanto de Vingegaard como de Pogačar, 7.2, imagínense, Nairito en su mejor momento movía 6.5. Estamos hablando de unos extraterrestres, de unos señores que no tienen competencia, que están marcando unas cifras históricas. Y entonces voy a decirle, por ejemplo, Orlando, no sé si de pronto usted tenga, ¿cuánto se demora usted en bicicleta o en trote subiendo al Alto de Patios? ¿Tiene su dato, por ejemplo? 46 creo, no me acuerdo ya, hace rato que no subo. Bueno, eso, digamos que Orlando, su récord es de 46, ¿sí? Su mejor tiempo, ¿cuánto lo hizo? Sí, cuando estuvo más flaquito, no comió exacto. tamales, entrenó. Nada. Sin desayuno, sí, 46. Ese día sin desayuno, sí. Sin desayuno y todo, bueno, bien. 46, cada uno tenemos nuestro récord, ¿no? Desde nuestra montaña famosa tenemos el récord. Haga cuenta, Orlando, que usted entonces le digan, Orlando, viene un ciclista a competir con usted y se demora 43 minutos. Usted dice, no, ¿yo qué voy a hacer con ese señor? Me aplica 3 minutos al mejor Orlando. Exactamente. Es más o menos esa es la situación. Una superioridad, pero terrible. Claro. Entonces, qué buen dato. Exacto, Carlitos. Para hablar también de eso del peso corporal, y es que lo sufrió hoy el mismo Mathieu van der Poel, a quien está recibiendo el homenaje como el más combativo, porque es que son gente de mucha altura y por ende mucho peso. Más de 75 kilos debe pesar Mathieu van der Poel. Por eso, faltando 30 kilómetros, nosotros lo teníamos y yo lo tenía como opcionado, Daniel, como opcionado la victoria por la forma como terminaba la etapa, como era y como ya había hecho, no sé si de pronto Daniel sí recuerda una clásica de las Ardenas o un monumento en el que ganó el mismo Mathieu van der Poel en esta temporada, ¿no? O sea que ya había mostrado algo con una característica muy similar a cómo terminaba esta etapa en el Tour de Francia. Y uno decía, no, ya con esa diferencia de 30 segundos, creo que esto va a ser para Mathieu. Así que, aunque yo tenía así mi duda sobre ese puerto en el que estaba faltando por terminar y el otro que quedaba el último. Así que todavía le quedaba un puerto y medio por coronar, cosa que nos tenía ahí en incógnita. ¿Cómo vio, justamente hablando de ese peso vatio que estaba hablando Carlos, el tema de este pedalista Mathieu van der Poel? Yo la verdad sí no veía favorito a Mathieu, ni incluso cuando se fue. Creo que Mathieu es un corredor, bueno, que tiene mucho fondo, pero estas subidas siempre le han costado. Otra historia diferente hubiera sido si es Wout van Aert, y ahí creo que la diferencia está en que Mathieu van der Poel es mucho más explosivo y puede, por decir, tener esos picos de potencia que hablaba Carlos. A veces uno ve 1400 watts en picos, en ataques, y me parece que Wout van Aert es un corredor que tiene una potencia en el tiempo sostenida más alta, que le permite, digamos, que subir estos puertos y mantenerse. Entonces yo no veía la verdad como tan favorito a Mathieu para este momento. Cuando ya se inclinó la carretera mucho, vimos que se descolgó totalmente Mathieu van der Poel. Entonces creo que ahí tiene que ver un poco también no solo el peso, sino la característica, ¿no? Las fibras también corporales. Creo que Mathieu van der Poel es un corredor hecho más para ser explosivo. Por eso también es el lanzador de Jasper Philipsen. En cambio, Wout van Aert es un corredor más de una potencia como más sostenida. Sí, es sorprendente esos dos pedalistas que no nos dejan de dejar calificativos a nosotros, pero que por ahora están sufriendo de victorias en esta edición del Tour de Francia y hoy con este Ioni Seguirre que se lleva la victoria de esta etapa. Pues bien, hablemos un poco de la etapa de mañana, que ya la habíamos hablado antes, pero igual la quiero que lo coloquemos acá, entre Chatillon-sur-Chalaronne y el Gran Colombier. Creo que ya ha triunfado colombiano en el Gran Colombier, ¿no? Por ese el nombre. No sé si es Superman, Carlos, ¿no? O Nairo también.
Superman, todas las etapas que ha ganado son por encima de los 2000 metros, entonces no ha ganado el Gran Colombier. Y por el contrario fue en la etapa que Nairo y Egan se quedaron en el Sí, 2020. entonces son Recordemos recuerdos malos. los de 2020 son malucos. Creo que hubo una etapa buena donde Oliverio Rincón en el año 93, que incluso quiero hacer un estudio del año 93, cuando hablábamos de que este es el mejor tour de la historia. A mí me pareció que el tour del año 93, donde Colombia tuvo una participación preponderante y con un resultado ingrato y doloroso, fue de los tours más importantes. Y es que ya en la etapa 6 teníamos a Álvaro Mejía ocupando el segundo puesto de la general. Después en la etapa 11 o 12 bajó al octavo puesto y el liderato lo tomó un tal Miguel Indurain. Pero con la subida del Gran Colombier, Álvaro logró recuperar ese segundo puesto de la general que lo mantuvo durante todo el tour para perderlo en la última etapa, una contrarreloj de 48 kilómetros. Perdió no solamente el segundo puesto, sino que perdió el tercero también a manos o a piernas de Tony Rominger y Zenón Yáscula. Entonces, ese Gran Colombier nos trae buenos recuerdos de ese año 93, pero del año 2020 sí sufrieron. Egan perdió 14 minutos y Nairo creo que perdió 7. Sí, yo quiero hacer énfasis en la forma, creo que Daniel me analice en la forma de la etapa, ¿no? Porque se puede decir que es monopuerto y esa característica también es bueno que la analicemos, ese tipo de etapas que son monopuerto, porque fácilmente el pelotón puede llegar compacto hasta ahí, hasta el borde del puerto de montaña y es otro cuento, o dejar que nada pase y que simplemente sea pelea para los que van por la general y una cosa sea la etapa y otra sea la general. Su apreciación de Daniel de esa etapa monopuerto para mañana. Monopuerto digo porque solamente se disputa ese puerto, pero antes hay un ascenso que no es categorizado, pero que igual significa mucho en esa etapa, ¿no? Seguramente les traerá algo de desgaste para estos pedalistas, ¿no? Sí, creo que mañana es difícil, me parece que para la fuga que se concrete en esas etapas unipuerto es difícil que una fuga concrete una etapa después de este desgaste con equipos tan fuertes. Y como bien decía Orlando, bueno, tenemos al principio casi 75 kilómetros realmente planos, después un puerto no categorizado, 8 kilómetros al 4.7, que será como para realmente calentar piernas, un descenso, otro valle de unos 10 kilómetros y ahí sí tenemos el Gran Colombier. Entonces va a ser una etapa unipuerto. Realmente ya no sé por quién decantarme. Hace poquito leía declaraciones del UAE que decían que este puerto se le adaptaba más a Pogačar, los del Jumbo que se le adapta más a Jonas, pero como hemos visto este tour ha sido imprevisible. Realmente donde Jonas suelta a Pogačar es un puerto de más potencia y donde realmente a priori tendría beneficios Tadej, y donde Tadej suelta o se mantiene como el Tourmalet se mantiene con Jonas, es un puerto que se le adapta más a Jonas. Entonces creo que mañana está bastante abierto para cualquiera, pero si tuviera que elegir un favorito creo que sería Tadej Pogačar, porque en el tú a tú se ha visto un poco más fuerte en estos puertos de largo aliento. Estaba viendo, Carlos, ese ascenso del Gran Colombier y que tiene cotas, digamos que en promedio del 7.1, son 17 kilómetros, ¿no? 17 kilómetros a una gradiente del 7.1 en promedio, pero tiene cotas del 10.1 sobre el kilómetro 5 y 6 y del 10 sobre el 10 y el 11. Es muy duro. ¿O realmente es lo largo es lo que lo hace duro y difícil para muchos pedalistas, para el casi que el 80% de este grupito, de este pelotón? Bueno, básicamente lo que ha dejado ver este tour es que en las etapas monopuerto el que ha dominado ha sido Tadej Pogačar. Me tuve aquí la oportunidad de volverme a ver el Tour de Francia 2021, no solamente por los datos que habíamos hablado, sino por ver quién había ganado la etapa. Y esa etapa de 2020, perdón, les corrijo, les había dicho que
que Nairo Quintana perdió 3:50 y Egan Bernal perdió 7 minutos. Pero esa etapa de 2020 la ganó Tadej Pogačar, o sea, lo que reaviva la posibilidad de pensar que Tadej Pogačar nuevamente puede ser el ganador mañana. Y así como lo mencionaba Daniel, en ese orden de ideas, el UAE no va a permitir que la fuga llegue. A la fuga precisamente por eso hoy le dieron la posibilidad, no tan fácil porque tuvieron que pelearla bastante, pero sí los de la general se van a disputar tanto las bonificaciones o sobre todo el propio enfrentamiento entre ellos. Entonces voy a recordar aquí, esa etapa la ganó Tadej Pogačar, llegó con Primo Roglic, le ganó el embalaje, tercero Richie Porte, cuarto Miguel Ángel López, quinto Enric Mas, sexto Sepp Kuss, séptimo Mikel Landa, octavo Adam Yates, noveno Rigoberto Urán. Como para remarcar, Harold Tejada ocupó el puesto 15 en esa etapa, a 3:36. Nairo Quintana puesto 18 y Egan Bernal puesto 25 a 7:20. Entonces, no sé si de pronto el nombre de Harold Tejada pudiera empezar nuevamente a sonar mañana, de pronto haciendo una buena presentación, aunque creo que los kilómetros le están pasando factura, ¿no? Sí, sí, seguro. Eso lo estamos hablando justamente en transmisión, que ha llegado momentos en los que hemos visto en estos casi que pasan los días y tanto el caso de Harold Tejada como Rigoberto Urán les cuesta cualquier etapa. Yo no sé hoy Rigoberto Urán en qué puesto llegó, pero creo que él está en otro cuento y lo veo sufriendo el Tour, ¿no? En este caso, hablando ya metiéndonos a otro que sería en otro momento favorito para mañana. Pueda que nos sorprenda mañana Rigoberto, ¿no? Pero es difícil con esa situación que ha habido en estas 12 etapas anteriores tener opciones con este pedalista, con Rigoberto Urán, Daniel, ¿no? Que ha sido Sí, sufriendo cada día más este Tour de Francia. realmente creo que no ha sido un tour para los colombianos y es que también se está corriendo a un nivel demasiado alto, como no se veía yo creo que hace muchos años. A mí, pues cuando comencé a ver ciclismo más o menos en 2013, me acuerdo que de unos años después, personalmente el Tour era una de las carreras más aburridas para mí porque sabíamos ya de antemano cómo se iba a definir todo, a excepción de una caída o algo como en el que ganó Nibali, pero de resto lo veíamos pues ya muy previsible, pero este Tour ha estado tan rápido que se han corrido todas las etapas tan rápido que creo que no ha habido oportunidad para nuestros corredores. Y aquí revisándola, solo para añadir algo a lo que decía Carlos sobre esa etapa del 2020, la etapa 15 que acabó en el Gran Colombier, creo que hay que añadirle un poco a que esa etapa no era unipuerto, sino tenía dos puertos anteriores bastante duros, pero aún así Tadej se sobrepuso. Sabemos que Tadej, y no sé, hablando de los datos que hablaba Carlos, creo que por ahí leía que Tadej está moviendo incluso más vatios que el Tour del año pasado y que el Tour en el que ganó en el 2020. Y una vez piensa, bueno, Jonas se le queda, pero es que Jonas también está moviendo muchos vatios, está yendo muy fuerte. Y creo que esto ayuda al espectáculo porque, o si no, veríamos a Tadej ganando este Tour por 7 minutos, lo cual no es así y gracias a Dios vamos a tener un buen espectáculo mañana. Y creo que es difícil mañana realmente para los colombianos, va a ser más una batalla de los hombres de la general. Sí, seguro. Y hablando de esos hombres de la general mañana, tiene uno que analizar lo que hemos visto y algo que me quedó de lo que hablaba justamente Carlitos Ortega del caso de Daniel Felipe Martínez de media montaña. Mañana entonces, ¿Daniel Felipe Martínez trabaja o esa se considera de media montaña o de alta montaña, Carlos? No, mañana definitivamente es alta montaña y creo que en algún momento ya los capos van a tener que poner la cara en primera persona. Yo creería que al que le van a dar la responsabilidad mañana de ayudar es a Egan Bernal. Sí. Creo que es el hombre mañana llamado a estar ahí en eso. Espero que los colombianos, que ya vimos que las posibilidades que tienen son de etapas, sepan que, así como lo decía Daniel, mañana no hay de piña. Entonces, que más bien mañana guarden fuerzas, esperemos poco de los colombianos.
Yo de todas maneras sigo muy expectante del desempeño de Egan. Yo quiero ver a Egan llevando como coequipero en un estado exuberante a sus compañeros, lo que nos hace presagiar que pues, esa lesión que lo tiene a mal traer ya está eliminada, que no tiene ningún problema de espalda y que solo es cuestión de que pues no se ha podido preparar de la mejor manera merced a la lesión que tenía, porque yo escuché a Egan a principio de año y le decían que quería, que esperaba este año, y dijo, este año, en resumidas cuentas, Egan quería volver a ser ciclista, y creo que lo que está haciendo es mucho más que ser solamente ciclista, ¿sí? Entonces, creo que para el propio Egan lo que está logrando es muchísimo. Ya no solamente participa, ya no da gracias de que está vivo, sino que ya se enfoca en que está compitiendo, y pues competir también es ayudar de la misma manera pues que lo ha hecho Daniel Felipe. Respecto a Rigo, y voy a citar una frase del propio Orlando Ortiz en el día previo al inicio del Tour, cuando Orlando dijo, si miramos los resultados previos, el mejor ciclista del UAE Me viene a cobrar aquí ahora, Carlitos, sí. No, todo lo contrario, Orlando, no, usted sabe que es todo Pero lo no, contrario. pero es que es exactamente los dos que más esperaba son los que me han pagado mal en caso de Rigoberto y Harold Tejada, ¿no? Harold Tejada yo esperaba mucho más. Pero siga, Pues disculpe que lo por frené ahí. ahí, siga. No, todo lo contrario, Orlando. Yo estoy expectante de Rigo en la última semana. A mí me parece que Rigo es un ciclista que él no tiene que demostrarle nada a nadie. Es un ciclista que no tiene que decir, no, aquí voy a competir para que no me saquen del equipo. No, ya lo conocen, saben la seriedad de Rigo, saben el cumplimiento y los resultados de Rigo. Y Rigo es un fondista. Rigo es un fondista que últimamente, claro, pues ya por sus añitos, por lo viejito, en la última semana perdía fuelle y pasaba del puesto tercero de la general al puesto décimo. Eso es histórico, lo podemos ver aquí en los registros de Pro Cycling Stats. Pero entonces yo creo que esta vez va a intentar a la inversa. Seguimos señalando la etapa 17, aunque creo que el ciclista colombiano del Education llamado a la segunda semana es Esteban Chávez, pero mañana creo que no es la etapa para Esteban Chávez. Y el candidato pues seguiría siendo nuevamente Tadej Pogačar y Vingegaard, de lo que hablaba Daniel, pues de la potencia también que está moviendo, y tiene la ventaja de ser un poco más delgado. Entonces creemos que la etapa de Vingegaard no es la de mañana, sino que probablemente pues sería mañana es viernes, ¿no? La etapa del sábado, que creemos que va a ser la etapa más tenaz. Y ahí viene pues el dato que yo les decía, que no me parece tan bueno, tanto de nivel acumulado, tantas etapas de altísima montaña una tras otra, porque los ciclistas se guardan, no se muestran como tal, hacen pactos de no agresión, pero pues un pacto de no agresión entre Pogačar y Vingegaard sí por ahora no se visualiza. Entonces el plato está servido, ¿no? Y hablando de eso para mañana, yo pensaría que ya mañana puede darse el cambio de liderato. O sea, en una de esas, a ver que son 17 segundos nada más. Con solo una pequeña aceleración de Tadej Pogačar, si así lo quiere, no, pero claro que él no es que no quiera ser líder. Tampoco uno puede decir, no, es que está guardándose para otro. Y ahora vi una escena de cuando le entregaban el trofeo de mejor joven y no se vio muy agradable. Hoy ya no es el mismo Tadej Pogačar que lo vimos en la primera. Levantó la mano, sonrió así, pero muy ficti, como diríamos acá, en la sonrisa que hizo el hombre ahí. Muy falsita esa sonrisa, y se retiró, pero en menos de 10 segundos se retiró de ahí. O sea, rápido eso fue, levantó la mano y salió. O sea que o quiere aprovechar cada minuto para ir a descansar, que cosa que está bien. Y otra que puede ser que hoy la leña fue fuerte, ¿no? Es decir, la candela fue fuerte y está afectado de una u otra forma, como estará afectado también Jonas, porque es que no solo se cansó Tadej, se cansaron Jonas y los se vieron beneficiados por el trabajo del AG2, sino otro cuento hubiera pasado. Si esa candela continuara, si alguno hubiera decidido atacar, y es que también seguro es porque no tienen fuerza Daniel y Carlos.
porque el Ineos, de hecho yo lo relaté en el descenso, vi que el Ineos se desprendía unos metros en el descenso, en el último descenso dije, aquí puede estar el Ineos, pueden hacer, como tienen superioridad numérica acá adelante, simplemente 2 se desprenden, Carlos Rodríguez o Tomás Pico, que sabe tomar descensos fuertes, se desprenden y los otros hacen un freno ahí atrás, haciendo que se desprendan los demás y los dos que se vayan un poco unos metros y pueden tomar ventaja. Pues no fue tan así. No fue tan así, incluso Creo que pensé que era el mismo Egan y con Tomás Pico o Carlos Rodríguez los que estaban haciendo eso. No fue tan así. Creo que si hubieran tenido las fuerzas lo habrían hecho y sería una buena estrategia, ¿no? En descenso, que ya hemos visto que es otra herramienta que deben utilizar los ciclistas, Daniel, ¿no? sí, bueno, que realmente en el descenso hoy fue que se fue la fuga ganadora, realmente ahí en el descenso y en el plano, pero lo que pasó ahí fue que Daniel Felipe Martínez es un corredor que sabemos no baja bien y estaba dejando abrir ese hueco. Entonces, porque era la fila de Ineos, estaba bajando Egan baja bien, Pitcock Sí. baja muy bien. Egan Y traía a Daniel, rueda a alguien, no sé si era Carlos o a Tomás, pero los traía ahí. sí, no sé si era Carlos o a Pitcock o no sé, o Castroviejo, no sé si todavía estaba ahí, que también baja muy bien, pero Daniel fue el que dejó abrir ese hueco porque él es un poco más precavido en las bajadas, entonces creo que fue lo que sucedió en ese momento de carrera, porque igual creo que ya no había tanto espacio para hacer diferencia y pues también teniendo en cuenta lo que decía Carlos, que hay mucha montaña, sabes que tenemos mañana el Gran Colombier y después una etapa de 4.300 metros de desnivel, otra de 4.500 metros de desnivel y día de descanso y Un una columna cronómetro escalada. que lo entregan todo y con Sí, montaña. entonces, y al Y, otro día después otra vez montaña, realmente hasta el miércoles de la otra semana vamos a tener seguido etapas y eso, Daniel y estimados seguidores, va a hacer que mañana esté cambiando nuestro libreto aquí sobre la marcha y estemos diciendo que va a ganar una fuga, otra vez. Puede darse porque el pelotón va a estar tranquilo y va a dedicarse solamente a los 5 kilómetros finales a atacarse entre ellos. Puede pasar esa parte del libreto, ¿no creen? Yo creo que Tadek ya está ambicionando esa camiseta amarilla y viéndose más fuerte y sabiendo que hay una bonificación, no van a dejar ir la fuga porque Tadek si gana la etapa 10 segundos y le tendría que sacar otros 7 a Jonas. Entonces creo que mañana es un día, bueno, es que es como hoy, se puede mezclar la fuga y la general, pero creo que mañana sí es un día más de general que hoy. Veremos qué pasa. Carlos, ¿qué opinas sobre que gane la fuga y ellos peleen solamente a los kilómetros finales por los segundos? Bueno, entonces voy a empezar con cómo plantearon ustedes el tema que plantearon la situación de Ineos hoy, Ujú. con miras a la fuga. A mí me parece que la situación de Ineos y la del AG2R que la tocamos hoy era la misma. En vez de ponerse a trabajar para salvar un puesto séptimo, un sexto y octavo y un puesto 16 y 17, como lo mencionaba Daniel, era mejor que hubieran hecho un esfuerzo con esos ciclistas, si hubieran ido con la fuga y habían robado creo que 4 minutos, una cosa pero excelente. Si ustedes se dan cuenta, Vingegaard y Pogačar les encanta que se vayan los de la general por dentro. ¿Por qué? Porque eso les ahorra cierto esfuerzo a ellos. Y fíjense, por ejemplo, cuando ganó Pello Bilbao, el abrazo que se notaba sincero de Pogačar. ¿Por qué? Porque ellos saben que están dando espectáculo, pero como tal le están ahorrando trabajo a ellos. ¿Por qué? Porque al atacar un quinto, pues los que trabajan son los del cuarto y los del tercer puesto de la general. Y entonces de esa manera no tienen, digamos, los super equipos no van a entrar en esa pugna y creo que Ineos debió haber intentado eso. Pero ¿qué pasa con Ineos? Nunca en su vida aprendió a correr al ataque, ¿sí? El único que atacó el Ineos fue Egan Bernal en el 2019, pero porque el equipo no estaba rindiendo lo que rendía en los años anteriores. Sin embargo, hicieron el 1-2, ¿no? Pero ya no con ese dominio hegemónico de todos los años y el equipo le falta mucha estrategia en ese aspecto. O sea, por decir, un Pogačar con, con la estrategia de Ineos de 2012 a 2018, le hubiera ganado todos los tours de la manera más cómoda posible, así como el Jumbo llevó a Pogačar en el 2020 y el Pogačar se la ganó el último día. Si ustedes ven un especial que hay del Jumbo del 2020,
hay conflicto interno donde Dumoulin todos los días reclama que estamos llevando a Pogačar, lo estamos llevando, y pues el tiempo le dio la razón, que le voltearon el tiempo en el último día. Bueno, para la fuga, yo creo que mañana no hay fuga y coincido también con lo que manifiesta Daniel. Pogačar tiene que vestirse de líder, va a buscarlo y yo creo que lo va a lograr, solamente necesita 13 segundos, ¿no? 13 segundos, 17. Gane, más los 4 de la bonificación, que Pogačar haga 10 y Vingegaard haga 6, entonces más o menos es la misma distancia que le sacó en el puerto anterior. El puerto de mañana es un poco más tendido, o sea que aún beneficia más a Pogačar, pero también diría que es la última etapa muy buena para el perfil de Pogačar. Y ahora deberían empezar las etapas buenas para Vingegaard, dicho por él mismo. A Vingegaard lo entrevistaron y le preguntaron, bueno, ¿usted cómo evalúa este Tour? Dijo, primero sorprendido porque yo no debería estar de líder. Las etapas mías vienen en la última semana. Eso dijo, pero pues esto es póker, ¿no? Acá todos juegan póker, todos tratan de amenazar, pero eso dijo el hombre. Que también Hindley también le preguntaron y dijo, no, es que lo mío es la tercera semana. Eso dijo Hindley. Bien, entonces creería yo que y es que ese es el otro ingrediente que no hemos metido en nuestra conversación, ¿no? Hindley, no para ser líder, pero para buscar sus opciones. Tiene que quemar sus cartuchos en algún momento. Ese no puede ser el Hindley que vimos en el Giro de Italia en las últimas 2 ediciones, ¿no? No en esta de este año, sino en el 2022 y en el 2021. O sea, no puede ser así estando tercero y a más de 2 minutos. Seguramente que él tiene todavía su deseo de ir más allá, o será que se va a conformar con el tercero, Daniel. No creo, ¿no? Para mí, Hindley es un corredor muy conservador. Ya lo vimos en anteriores ediciones. Y bueno, una cosa es uno intentar atacar y robarle, no sé, de nada le sirve. A otros corredores no tan fuertes, pero ya vimos que Pogačar y Vingegaard están a un nivel muy por encima y creo que intentar... Pero recuerden que ya lo hizo, ¿no? Recuerden que ya lo hizo una etapa. Sí, pero no sé, ya no creo que no le vuelvan a dar esa distancia a Jay Hindley. Creo que sería un suicidio intentar un ataque de tan lejos y para Jay Hindley estar en el podio detrás de estos dos monstruos, creo que es lo mejor para él. Y pues ya cerrando una cosa que había dicho Carlos y que eran las declaraciones de Vingegaard, creo que el puerto de mañana se le adapta a Pogačar y en cuanto a sus declaraciones, no creo que esté muy lejos de la realidad que la etapa 15 y la etapa 16 se le prestan a Jonas en el papel mucho más, que son puertos largos, duros. Entonces, pues, aunque este tour está lleno de incertidumbres, creo que si algo podemos decir es que mañana Tadej Pogačar puede vestirse de amarillo por primera vez en este tour. Pues bien, a eso lo contaremos mañana seguramente en nuestro programa de análisis. Les agradezco su participación a todos los que estuvieron conectados. No los alcancé a leer, me disculpan, me acordé ahora. Bienvenido Bartelli, que estaba ahí, Marterlemi, que estuvo siempre conectado con nosotros. Pues no como competidor, pero sí activo. Me gusta mucho la actividad física. Gracias ahí por la pregunta de todas formas. Así que muchas gracias a mi estimado Carlos Ortega, Daniel Beltrán, por su participación en esta mesa de análisis de lo que pasó en esta etapa 12. Fue emocionante de principio a fin. Y esperemos también mañana nos traigan un lindo espectáculo como seguramente va a ser el de este Tour de Francia. Feliz resto de día, bendiciones, don Daniel. Y don... Bueno, Orlando, gracias por la oportunidad. Carlitos, saludos, también muchas gracias.